¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente es un gusto para nosotros el poder estar aquí al frente de estas cámaras para poder compartir con ustedes un tema bíblico nuevo para este video, que como ya tenemos la costumbre, cada 15 días sacamos un video nuevo, y pues en esta ocasión no va a ser la excepción, ya que tenemos para ustedes un tema muy especial y muy importante para que lleguemos a conocer un poquito más acerca de ciertas artimañas del enemigo para este tiempo. Y vean que es muy importante porque existen miles y miles de denominaciones, entre las más grandes la iglesia católica, la iglesia cristiana, por ahí hasta los musulmanes. Entonces existe una gran división. Aún en las iglesias cristianas hay mucha división al respecto de creencias, de dogmas. Entonces de repente nos hemos topado con personas, hemos llegado a hablar con personas y dicen ellas: bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Existirá una verdad absoluta? ¿Será realmente que la palabra de Dios tiene una verdad absoluta? ¿Tiene algún pueblo entre tantos? Pues vamos a notar de que en esta ocasión queremos notar algo que ha estado sucediendo mucho en ciertas denominaciones. Y para eso no queremos llegar, tal vez el ofender no es nuestro objetivo en absoluto. Únicamente por ahí pues hicieron comentarios de personas de que pues decían de que nosotros dejáramos de hablar ciertas cosas, pensando las personas que nosotros hasta cierto punto llegamos a sacar todo sin fundamento. Y pues únicamente lo que nosotros realizamos es el pues transmitir lo que ya está escrito en la palabra de Dios, sin ideas personales ni nada, sino lo que ya está establecido. Siempre, si como ministerio tenemos algo, es que todo lo basamos con un escrito está en la palabra de Dios. Entonces, con ese objetivo es este ministerio, para que nosotros estudiemos y podamos aprender juntos, tanto ustedes que nos ven como nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Y pues un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, y vamos a empezar con este tema que es muy importante para que podamos comprender esta situación. No sin antes quiero mandar a unas entrevistas, vamos a mandar unas entrevistas preguntando qué es un reavivamiento. Vamos con esas entrevistas y regresamos. El reavivamiento es hacer reformas en nuestra vida, hacer cambios en nuestros hábitos y costumbres, o sea, salir del pecado hacia una vida nueva y hacer muchos cambios, o sea, entregar completamente su vida a Dios, a Jesucristo, llegar a los pies de Cristo y estar firmes con Él en todo momento. Un reavivamiento para mí es una transformación de vida que deberíamos de llevar. Reavivamiento es cambiar nuestros hábitos de costumbre para poder llegar a un fin que es transformar nuestras vidas. ¿Qué es reavivamiento para mí? Yo creo que la respuesta más importante es, bueno, siento yo como joven, es la parte vital de comunicarse con Dios todos los días, es reavivar mi fe mediante la palabra de Dios. Cuando yo voy a la Biblia y leo todas sus promesas que Él tiene para mí, entonces de esa manera yo voy cultivando lo que es el reavivamiento. Entonces yo creo que para mí eso es lo más importante, el leer la Biblia, el escudriñar las Escrituras, para que yo de esa manera pueda reavivar mi fe y tener esa comunicación plena con el Señor Jesús. Bien, después de haber visto estas entrevistas, pues es increíble ver cómo
cómo hay diferentes maneras de percibir o de pensar en un reavivamiento. Pues vamos a ver en esta ocasión de que siempre cuando hay algo positivo, también va a existir algo negativo, una contraparte, siempre. Sobre todo, fíjense, sobre todo cuando Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene un plan y el enemigo lanza otro, el enemigo de Dios. Cuando Dios dijo a la mujer, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás, se le dijo. Y el enemigo le dice a Eva, no morirás. Entonces, siempre vemos de que hay una situación, una contraparte. Y si hay un verdadero reavivamiento, también hay un falso reavivamiento. Y es de lo que hoy vamos a hablar, de un falso reavivamiento. Vamos a ver esta situación. Para empezar, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 12 y versículo 17. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17. Dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, este versículo nos va a ayudar mucho, ya que habla acerca de un dragón. En profecía, el dragón representa también a esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, o sea, el enemigo de Dios. Y dice que ese dragón se fue a hacer guerra contra la mujer. La mujer en la Biblia representa a una iglesia, a un pueblo. Y dice, el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer y su descendencia. Y nos aclara el versículo que esa descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hay dos características importantes para esa descendencia del pueblo de Dios. Bien, vamos entonces a ver la situación de que realmente estamos en una guerra espiritual. Hay una guerra que se está llevando a cabo, de que tenemos que estar preparados. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Vamos a leer Primera de Juan, en su capítulo 4 y versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vean qué interesante, porque Juan en este momento nos está diciendo: no creáis a cualquier espíritu, sino probadlo. Fíjense, en la época cuando el apóstol Pablo predicaba, había un grupo de personas que se denominaban los bereanos. Estas personas, cada vez de que Pablo o alguien más llegaba a predicar, escuchaban, y todo lo que escuchaban, ellos iban y verificaban si realmente era cierto lo que estaba pasando. Lo observaban, lo estudiaban, lo meditaban, y hasta que concluían de que era una realidad, lo aceptaban. Y Juan nos está diciendo lo mismo a nosotros: no creáis a cualquier espíritu, sino probadlos, para ver si ese espíritu proviene de Dios o proviene del enemigo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en esta situación. Y para que veamos este aspecto, tal vez muchas personas por ahí han visto este video que a continuación le vamos a presentar. Quiero que vean estas escenas que suceden en una iglesia que se hace llamar cristiana. Vamos a estudiar este suceso, vamos a analizar esta situación. Pero sin más, vamos a ver este video y regresamos. Tráigalo aquí rápido.
Lift your hands, praying the Holy Ghost all over you. Come on. Levante su mano ahora en el Espíritu Santo todos. For in thy presence. Bring that man here quickly. That man over there and that man there. Get him up here quickly. Ese hombre súbalo rápido. No other power. Marra pa 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 l'alfa fialba canti mente del metro co. Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Jesucristo. Bienvenido. Bring him back. Bring him back. Bring that man back. A este lugar. Pick him up, man. Padre omnipotente, la gracia y amor. Bienvenido. Fire on his life. Fire on her life. Come here, brother, come here. Espíritu Santo, signs and wonders Señales y maravillas are going to begin in your ministry estarán en tu ministerio in Guatemala. en Guatemala. Are you ready for signs and wonders? ¿Estás listo para señales y maravillas? Bien, después de haber observado estas escenas, vemos cuestiones aquí muy importantes, características. Por eso es importante que llevemos a cabo la regla que dice Juan. Probemos si este espíritu proviene de Dios o proviene del enemigo de Dios. Vean qué importante. Ustedes me responderán del otro lado de la pantalla. ¿Estas personas mencionan el nombre de Cristo? Sí mencionan el nombre de Cristo. ¿Se hacen llamar cristianos? Sí se hacen llamar cristianos. ¿Cantan pues himnos, alabanzas, hablando o tocando el nombre de Dios? Sí lo hacen. ¿Oran? También lo hacen. Entonces, vamos a ver que esta situación podría ser este tipo de emociones, ese tipo de cosas que hacen, podría provenir de Dios o podría ser de otro espíritu. Vamos a ir viendo qué pasa con esta situación. Y por eso quiero llevarlos a este aspecto de estudio que tenemos en esta ocasión. El enemigo es muy astuto. Dice la palabra de Dios que él se podría vestir aún de ángel de luz. Y quiero que veamos esta situación. Fíjense. El enemigo puede hacer muchas cosas para imitar la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver que sí las puede hacer. Para eso quiero llevarlos al libro de San Lucas, en su capítulo 4, versículos 9 al 12. Y en esta, cuando leamos San Lucas, les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que el enemigo de Dios, Satanás, sabe la palabra de Dios? O sea, ¿puede hablar de la palabra de Dios? Sí lo puede hacer. Y para eso quiero que leamos Lucas 4, 9 al 12. Dice de la siguiente manera: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo le dice al Señor Jesucristo, cuando es esta historia de la tentación, le dice una frase importante: escrito está que a sus ángeles mandará. ¿Tú sabes qué texto bíblico estaba hablando el enemigo en ese momento? ¿Qué texto bíblico estaba relatando? El Salmo 91. Entonces, el enemigo sabe de la palabra de Dios. Así es. ¿Y estas denominaciones agarran la palabra de Dios? Sí, sí la toman y sí la disciernen. Entonces, el enemigo puede y sabe de la palabra de Dios. Número 2. ¿Ustedes creen que el enemigo puede predicar de la palabra de Dios? O sea, una cosa es saberla
y otra cosa es predicar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que el enemigo lo puede hacer? Vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16. Y versículo 16 al 18. Que dice de la siguiente manera: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, mis queridos amigos, entonces, ¿el enemigo de Dios predica? Sí. Nos cuenta un caso de esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, y ella iba siguiendo a Pablo y a los demás apóstoles gritando: estos son hijos del Dios Altísimo, traen el camino de salvación. Y Pablo se voltea y le dice: sal de ella en el nombre de Jesucristo. Era un demonio el que estaba en ese momento. ¿Puede predicar la palabra de Dios? Sí lo puede hacer. 2. Vamos con el tercero. Orar. ¿Ustedes creen que el enemigo puede utilizar o puede orar? Vamos a ver que sí. Vamos a Mateo capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 5, que dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bien, en ese momento estaba refiriendo el Señor Jesucristo a los fariseos. Entonces, la conclusión o la situación que podemos sacar de ese texto: no seáis como los hipócritas. Entonces también ellos oran. Entonces también recordemos que los fariseos no le reconocieron al Señor Jesucristo, porque tenía un espíritu del enemigo, y por eso le crucificaron, porque ellos no estaban de acuerdo con la verdad que el Señor Jesús predicaba. Entonces también oran. Vamos a ver eso. Vamos a ir más rápido. Creer. ¿Ustedes creen que el diablo cree? Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2 y versículo 19, que dice de la siguiente manera: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hay personas, fíjense, es interesante que hay personas que dicen: es que yo no voy a ninguna iglesia, no es necesario, yo creo en el Señor Jesucristo, creo en Dios, pensando que eso es suficiente. Y este texto me dice que no es suficiente. Ese texto dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, el que tú solamente crees no es una característica de que realmente estés yendo o viviendo conforme a la voluntad de Dios. Creer. Entonces, el enemigo también cree. Vamos por el quinto. Piedad. ¿Será que nuestra piedad podría manipularse de esa manera? Vamos a ver 2 de Corintios. 2 de Corintios, en su capítulo 11 y versículo 13, que dice de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, estaba predicho que iban a haber falsos apóstoles, que se iban a vestir como Cristo, que iban a asemejar el carácter de Cristo, pero no lo era. Simplemente era un disfraz, dice la palabra de Dios. Entonces,
que muestran piedad, pero no lo son. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Estas denominaciones, les decía yo, alaban el nombre de Jesús, hablan del nombre de Jesús, sí lo hacen, sí lo hacen. Entonces, vamos a ver en Mateo 7:21, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de personas que hablaban en el nombre de Jesús? Vean lo que dice, es importante. 7:21 dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tampoco es suficiente que estas personas, o que cualquier persona, mencione el nombre de Jesús, creyéndose un adorador de Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿el enemigo puede proclamar el nombre de Jesús? Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, de una manera falsa. Vamos al siguiente. ¿Podrían profetizar ellos? O sea, ¿tendrían el don de profetizar cosas? Vamos a ver, Mateo ahí mismo, 7:22 y 23. Dice de la siguiente manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vamos a quedarnos ahí. Entonces, estas personas pueden profetizar, sí lo pueden hacer. ¿El enemigo puede manipular eso para que se profetice? Sí se puede hacer. Vamos a lo siguiente. ¿Pueden hacer milagros? Vemos que en esta situación, en este tipo de reuniones, en este tipo de adoración, se hacen campañas grandes y se dice una de sanación de cualquier enfermedad, y que si tienes no sé qué vas a salir sano. ¿Se podría realizar esa situación? Vamos a ver qué dice. Ahí es donde nos quedamos. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí. Esas personas lo pueden hacer. El enemigo puede manipular ese tipo de casos para confundir a las personas. Hacer milagros, echa fuera demonios. ¿Y qué dice? Y pueden profetizar. Ven qué importante, ven qué interesante. Vamos al libro de Primera de Juan. Bueno, vamos a terminar de leer el capítulo 23. Miren lo que le dice el Señor Jesucristo. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Podrán haber hecho milagros, podrán haber profetizado, podrán haber echado fuera demonios, sanaciones, etc. Pero la palabra enfática es del Señor Jesucristo, que dice, nunca os conocí. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, que dice de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuevamente repetimos este texto porque es importante. Probemos si los espíritus son de Dios o son del enemigo. Fíjense, ahorita llegando al tema central, vamos a ver. Quiero leerles una cita del espíritu de profecía. Vamos a leerlas. Esta se encuentra en el libro Maranata, el Señor viene. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Escritos que fueron hechos hace poco más de 100 años. Vamos a ver qué se decía. Vamos a ver. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos se confundirá de tal manera que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas. Y a eso consideran manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido enloquecedor,
Eso es una invención de Satanás para disimular sus ingeniosos métodos destinados a desvirtuar la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. El ruido enloquecedor aturde los sentidos y desnaturaliza lo que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. La influencia de los instrumentos satánicos se combina con el estrépito y vocerío semejante al de un carnaval, y a eso se le denomina la obra del Espíritu Santo. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los desorientan. Son incapaces de decir qué creían anteriormente con respecto a los principios bíblicos. No debería estimularse esta clase de culto. Libro Maranata, el Señor viene. Vean qué importante, mis queridos amigos. Hace más de 100 años ya se profetizaba este tipo de movimientos. Y ya vimos de que muchas de las cosas que se hacen en ese tipo de cultos, el enemigo las puede realizar. La mayoría. Todas las que mencionamos se hacen en ese tipo de adoración. Se menciona el nombre de Dios, se canta a Jesús, se ora, se predica, se profetiza, se hacen milagros, se hacen sanaciones, se echan fuera demonios. Todo eso lo puede hacer el enemigo de Dios. Todo. Esas danzas, ese vocerío, con batería, con guitarras, todo eso, dice, desnaturaliza la mente del individuo. Al punto que el individuo no puede llegar a comprender la verdad y la falsedad. Vamos a ver qué interesante. Entonces, que todo eso lo puede hacer el enemigo de Dios. Pero hay algo, hay una cosa que el enemigo de Dios nunca ha podido hacer y nunca la hará. Una cosa que el enemigo no puede hacer. ¿Y sabe cuál es esa? La misma palabra de Dios nos va a decir cuál es una de las cosas que el enemigo de Dios nunca ha podido hacer. Vamos al libro de Juan, en su primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Vamos a ver qué dice esto. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vean qué importante. Y de aquí vamos a hacer algo. Quiero que ustedes me permitan hacer una situación. Quiero que veamos esto. Dice el versículo 4 que leímos ahorita, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué ley? Vete a Éxodo 28. Ahí está la infracción, ahí está la ley. Esa es la ley de Dios. Entonces, quiero que me permitan esto. Vamos a leer el mismo texto, solamente que donde dice pecado, como ya nos dijo que el pecado es infracción de la ley, en vez de poner pecado, vamos a poner la palabra infracción de la ley. Vamos a volver a leer esta situación. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a leer: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestra infracción de la ley, y no hay infracción de la ley en Él. Todo aquel que permanece en Él no infringe la ley. Todo aquel que infringe la ley no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la infracción de la ley es el diablo, porque el diablo infringe la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica la infracción de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede infringir la ley porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué es lo que el diablo no puede hacer? Obedecer los 10 mandamientos, obedecer la ley de Dios, porque dice la palabra de Dios, porque él desde el principio infringió la ley. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, cuando yo veo estas denominaciones que hacen todo lo que se supone que un cristiano puede hacer, pero ellos dicen que la ley de Dios está clavada, que esa ley ya no está vigente en este momento, entonces yo entiendo que eso no proviene de Dios, sino es un engaño directo de Satanás, porque dice, el que infringe la ley es del diablo. En esto se conoce, dice, quienes infringen la ley y quienes no lo hacen. Entonces, el diablo puede hacer cualquier cosa para engañarte a ti y a mí, pero hay algo que no puede hacer, y es obedecer los 10 mandamientos. Por eso, como leímos en Apocalipsis 12:7, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar los 10 mandamientos es una característica vital para el pueblo de Dios. Si el pueblo que se denomina llamarse de Dios infringe la ley, este no puede ser de Dios, según el texto que acabamos de leer, porque el pecado es infracción de la ley, y son los 10 mandamientos de Éxodo 28. Por eso vamos entonces, quiero enseñarles esta opinión, esta aclaración que hizo en su momento Anton Sandor Lavey. Tal vez les suena para muchos el nombre. Él fue el pionero de la iglesia satánica. Incluso él escribió la Biblia satánica. Y él hizo una declaración. Él dijo literalmente así como va a aparecer en sus pantallas: nuestros enemigos son todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Bien, después de ver la aclaración que este personaje hace, decíamos al inicio, es el personaje, el pionero en cuestión de la iglesia satánica que se funda en Estados Unidos, y es una de las personas que escribe la Biblia satánica. Dice, nuestros enemigos son directamente los que guardan o los que hacen los mandamientos de Dios. Vean qué importante. Ya para ir casi cerrando este tema, vamos a ver que el Espíritu Santo en la Biblia nunca se representó ni haciendo escándalos, ni gritando, ni arrastrándose, ni hablando una cantidad de lenguas que no se entienden. Tal vez personas que me pueden ver del otro lado dirán, bueno, ¿y qué pasó en el día del Pentecostés? ¿Qué pasó en Hechos 2? No nos vamos a inclinar mucho a ver esa situación, tal vez en algún tema más adelante lo veamos más profundo. Pero dice en Hechos 2 que ellos recibieron lenguas de fuego, pero no hablaban cualquier cosa, pero no balbuceaban. Dice que en ese lugar había de todos los lugares del mundo. Ellos empezaron a hablar idiomas. La gente les entendía, la gente que era de Egipto, la gente que era de Roma, la gente que era de diferentes lugares, les entendían y decían ellos mismos, estos hombres hablan en nuestra lengua. Pero esas personas no hablaban lenguas desconocidas, hablaban
idiomas. Los apóstoles, cuando el Espíritu Santo los tocó, hablaban idiomas que eran entendibles. ¿Cómo es posible que ahora vemos o anunciemos, mejor dicho, que ya le llamemos la obra del Espíritu Santo? No es posible. Por eso es que lleguemos a entender esto. Vamos a ver qué realmente es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ir rápido. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera función del Espíritu Santo: enseñar. Segundo, que ahí mismo nos lo dice, recordar. Os hará recordar lo que yo os enseñé, dice el Señor Jesucristo. Enseñar y recordar. Vamos a ver Juan 16, ahí mismo, versículo 8. Juan 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dice? Convencerá de pecado. Es una tercera función: convencer al mundo de pecado. Vamos a ver ahí mismo Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice, guiará a la verdad. Es otra función del Espíritu Santo, guiarnos hacia la verdad. Vamos al otro rápidamente. Dice en Juan 16, 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorificará el nombre del Señor Jesucristo. Esas son las funciones del Espíritu Santo. Eso es la función, el porqué del Espíritu Santo en esta tierra. No hacer alborotos, no hacer gritería, no hacer nada de ese movimiento. Eso no proviene del Espíritu Santo, porque el pueblo de Dios, el pueblo que recibe el Espíritu Santo, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Todo lo demás es una farsa. Esta vez es una pantomima que el enemigo hace para engañarnos a ti y a mí. Pero hoy hemos entendido que la obra del Espíritu Santo no es todo ese tipo de situaciones. La obra del Espíritu Santo es todo esto que acabamos de leer: recordarnos, guiarnos, apoyarnos, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y para ir terminando, podemos ver de que en Gálatas 5, 22 y 23 están los frutos, o el fruto, mejor dicho, del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En resumen, mis queridos hermanos y amigos, el Espíritu Santo nos llevará a la obediencia de Dios y por ende a la obediencia de su ley. Eso es lo que hará el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que hará. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, espero que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes y que podamos entender y que no lleguemos a ser engañados por supuestos reavivamientos, o mejor dicho, como le hemos titulado este tema, por falsos reavivamientos. Bien, mis queridos amigos y hermanos, eso ha sido un gusto compartir con ustedes este tema, esperando que sea de mucha bendición para ustedes. Y cualquier duda, comentario, ya saben, pueden mandarlo a nuestros correos que estará apareciendo en su pantalla, o bien en la parte de abajo del servidor poder dejar sus comentarios o dudas. No nos vamos sin antes mandar a este precioso dúo que nos acompaña en esta ocasión. Es el dúo Alvarado, que son unos niños prácticamente, que nos entonarán unos cantitos para honra y gloria de Dios. Y con eso nos despedimos de ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Con mucho pesar observo el vivir de las gentes hoy, que dicen amarse, pero no conocen amor. Violencia continua, contienda y rencor,
por siempre a Jesús el Señor. Te estás preparando, no estás tú jugando con tu salvación, o cuentas a otros y te alistas para